¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pases por el sufrimiento? Y si te dijera que el sufrimiento no es solo algo que Dios permite, sino algo que Él usa para transformarte de una manera que nunca imaginaste. Sí, existe un poder oculto, un secreto divino que muy pocos conocen. Un poder capaz de cambiar por completo tu vida y llevarte a un nivel más profundo de fe y confianza en Dios. ¿Sabías que el sufrimiento puede ser la clave para desbloquear bendiciones inesperadas en tu vida? En este video vamos a explorar juntos este misterio profundo y te voy a mostrar algo que nunca imaginaste, algo que, si entiendes y aplicas, te ayudará a encontrar paz en medio del dolor y a ver el propósito divino en momentos de sufrimiento. Muchas personas que ya han pasado por situaciones de dolor y angustia comparten el mismo sentimiento. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Pero, ¿y si te dijera que en el silencio del sufrimiento, Dios está hablando directamente a tu corazón, preparándote para algo más grande? Hay un secreto que pocos descubren, pero tú vas a saber qué es ahora. Sé que llegaste hasta aquí buscando respuestas, señales divinas, buscando entender lo que Dios está tratando de decirte en este momento. Y te prometo, si te quedas hasta el final de este video, algo poderoso será revelado a tu vida, algo que traerá paz y claridad sobre el propósito del sufrimiento en tu jornada espiritual. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario ahora, una frase simple, algo como «Dios me está enseñando», porque al hacer esto, te estás comprometiendo con la reflexión que vamos a hacer juntos. Y al dar me gusta al video, ayudas a que la palabra de Dios llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Felicitaciones por ser parte de este canal, porque cada interacción aquí es una forma de esparcir la palabra de Dios y ayudar a más personas a acercarse a Él. Ahora te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Mucha gente usa este contenido como apoyo espiritual y al suscribirte e interactuar estás diciendo sí a este viaje de fe y reflexión. Al final de este estudio, una lección poderosa podría ser la clave para la transformación que tanto buscas. Di paz en Cristo en los comentarios y comencemos nuestro viaje espiritual. Dios tiene algo que revelarte. Ahora vamos a comenzar el estudio. 1. El sufrimiento y la transformación personal. Cuando pasamos por momentos de dolor, es natural que nuestro corazón se sienta perdido, cuestionando por qué todo esto está sucediendo. Preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando? El dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, a menudo nos coloca en un lugar de desesperación, haciéndonos sentir que estamos abandonados, sin dirección. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento, aunque parezca incomprensible en un primer momento, tiene un propósito divino, y ese propósito es transformarnos. La historia de Jesús, la mayor demostración de amor y sacrificio, nos revela que el sufrimiento no es una carga para llevar sin sentido. Cuando Jesús fue crucificado, no solo pasó por un dolor físico inmenso, sino que también experimentó un profundo dolor emocional y espiritual. Él, que no cometió pecado alguno, llevó sobre sí nuestras transgresiones. Y aunque era el Hijo de Dios, pasó por el dolor, el rechazo y el abandono. ¿Pero qué aprendemos de esto? Que muchas veces el dolor es el camino hacia algo más grande. El sufrimiento de Jesús no fue un castigo, sino una misión de salvación, un proceso que trajo redención para toda la humanidad. En Romanos 5:3-5, el apóstol Pablo escribe que nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Esto nos muestra que el sufrimiento tiene el poder de transformar nuestro ser,
El sufrimiento, en lugar de debilitarnos, nos fortalece. Nos enseña a esperar, a confiar en Dios y a desarrollar un carácter más firme. Cuando somos probados, nuestra fe se profundiza, porque estamos llamados a mirar hacia lo alto, a reconocer que nuestra fuerza viene del Señor. Pablo, incluso en medio de sus tribulaciones, entendía que el dolor no era en vano. Él nos muestra que el sufrimiento no es solo una consecuencia de vivir en un mundo imperfecto, sino una herramienta de Dios para moldear nuestro carácter. Las dificultades que enfrentamos son, de muchas maneras, parte del proceso divino de crecimiento espiritual. Cuando sufrimos, Dios no nos abandona. Él está trabajando en nosotros, enseñándonos a confiar más profundamente en su voluntad y a entender su soberanía sobre todas las cosas. El dolor puede hacernos sentir pequeños e impotentes, pero es también en esos momentos de dolor que encontramos una nueva fuerza en Cristo. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Pero Él me dijo, mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestro momento de debilidad, cuando nos sentimos quebrados, que el poder de Dios se perfecciona. Dios transforma nuestras heridas en algo glorioso. Él usa nuestro dolor para darnos la fuerza que jamás imaginamos tener. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Dios no solo nos permite pasar por tribulaciones, sino que también usa esas situaciones para hacernos más semejantes a Cristo. El sufrimiento se convierte, entonces, en una herramienta de transformación. Este proceso de transformación espiritual a través del sufrimiento es un misterio que muchos no comprenden. Sin embargo, quien decide aceptar el sufrimiento como parte del plan divino, percibe la verdadera bendición que existe dentro de él. Jesús no pidió que le quitaran su dolor. Al contrario, lo aceptó porque sabía que algo más grande estaba en juego. Él sabía que a través de la cruz se lograría una salvación eterna para todos nosotros. ¿Y qué nos enseña esto? Que el dolor, el sufrimiento y la aflicción tienen un propósito eterno. Dios no nos pide que carguemos nuestras cruces en vano. El sufrimiento no es algo que sucede solo para quebrarnos, sino para moldearnos, para acercarnos más a Él. Cuando pasamos por el sufrimiento, nuestra vida espiritual se vuelve más sensible. Nos acercamos a Dios de una manera más íntima. Entendemos el valor de su presencia de una manera profunda. Hay un secreto escondido en el sufrimiento. Nos obliga a mirar hacia el Padre. Cuando todo parece perdido, es ahí cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos un refugio en Dios. Él usa el dolor para enseñarnos que sin Él no somos nada, pero con Él somos más que vencedores. Sé que al escuchar esto, muchos de ustedes pueden estar pensando, pero el sufrimiento es demasiado para mí. No sé si tengo fuerzas para soportarlo. Y tienen razón, no tenemos fuerzas, pero es por eso que Dios nos enseña a depender completamente de Él. Él no espera que seas fuerte por ti mismo. Él espera que confíes en Él y entregues tu dolor, tu frustración y tu miedo en sus manos. Él transformará tu dolor en una bendición, tu debilidad en fuerza y tu tristeza en alegría. Sin embargo, hay algo importante que necesitamos comprender. Cuando ignoramos o rechazamos este proceso de transformación, podemos perder la oportunidad que Dios nos ofrece de acercarnos más a Él. Si abandonas este video ahora, sin absorber este mensaje, podrías estar rechazando el medio por el cual Dios puede transformar tu vida. Al desistir de entender el propósito del sufrimiento, estarás dejando de lado la clave para tu propia sanidad espiritual. Por lo tanto, te hago un llamado. No te rindas ahora. No cierres tus oídos a lo que Dios quiere enseñarte en este momento.
Si dejas de escuchar, estarás alejándote del camino de transformación que Él tiene para ti. Cada segundo de este video es una oportunidad divina de crecimiento y sanación, y al interrumpir este viaje, estarás dejando de aprovechar todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Si te vas ahora, estarás renunciando a la oportunidad de entender el misterio que Dios quiere revelar sobre tu sufrimiento. No abandones este viaje de fe, porque la respuesta que estás buscando puede estar justo aquí, en este momento. Ahora, más que nunca necesitas continuar. 2. La fe como la clave para ver el propósito en el sufrimiento. La fe es la clave que nos permite ver el propósito oculto detrás del sufrimiento. En momentos de dolor, a menudo nuestra visión se nubla y es fácil sucumbir a la desesperación. Sin embargo, es en ese momento cuando Dios nos invita a ejercer una fe que va más allá del entendimiento humano. La fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él incluso cuando la tormenta parece interminable. Hebreos 11:1 nos dice: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, la fe nos permite ver lo invisible y creer en lo que aún no se ha manifestado. Cuando pasas por un sufrimiento intenso, puede ser difícil entender la razón por la que lo estás viviendo, pero la fe en Dios te da la confianza de que Él está trabajando, incluso cuando no ves nada. El sufrimiento no es una prueba de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y purificada. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio del dolor, estamos practicando la verdadera fe. La fe no es algo que depende de circunstancias favorables, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Cuando estamos en tribulación, es la fe la que nos da fuerzas para seguir adelante. Incluso cuando todo parece desmoronarse, la fe nos sostiene y nos permite creer que algo bueno vendrá. Muchas veces esa buena obra no es algo que podamos ver de inmediato, pero la fe nos asegura que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. La fe no solo nos ayuda a superar el dolor, sino que también nos enseña a verlo desde una nueva perspectiva. Cuando miras el dolor con los ojos de la fe, te das cuenta de que no es un fin en sí mismo, sino un medio para que Dios revele algo mayor. El dolor puede convertirse en una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender a depender más de Dios, para ser moldeado a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria, que está más allá de toda comparación. El sufrimiento, por más intenso que sea, tiene un propósito eterno. No es algo que ocurre por casualidad, sino un instrumento usado por Dios para formarnos y prepararnos para algo mayor. El ejemplo de Job en la Biblia es uno de los más poderosos cuando hablamos sobre la relación entre la fe y el sufrimiento. Job pasó por pérdidas inmensurables, perdió a sus hijos, sus riquezas y su salud. Pero incluso ante tanto dolor, Job no perdió su fe en Dios. Él dijo: Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Job no comprendía el motivo de su sufrimiento, pero su fe no vaciló. Él creía que, independientemente de las circunstancias, Dios era soberano y digno de confianza. Esta actitud de fe nos enseña que incluso en medio del dolor debemos aferrarnos a la certeza de que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito mayor. Cuando enfrentas el sufrimiento con fe, comienzas a entender que el dolor no es la última palabra.
Dios es la última palabra. Él puede transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de transformación. Como en Hebreos 12:11, donde leemos: ninguna disciplina parece en el momento ser motivo de alegría, sino de tristeza, pero después produce un fruto pacífico de justicia a los que por ella han sido ejercitados. El dolor, aunque sea difícil y desagradable, tiene el poder de producir frutos de justicia y paz en nuestra vida. Este proceso de madurez espiritual solo es posible a través de la fe. Por lo tanto, cuando estés atravesando momentos de sufrimiento, recuerda que la fe no significa ausencia de dolor, sino confianza en Dios a pesar de él. La fe no niega la realidad del dolor, sino que lo enfrenta con la certeza de que Dios está en control de todas las cosas y que al final Él traerá bien de cada experiencia difícil. La fe es lo que permite que, incluso en el valle de sombra de muerte, podamos temer menos y confiar más en la bondad de Dios. Abandonar la fe en medio del sufrimiento es renunciar a la posibilidad de transformación. Cuando pierdes la fe, pierdes la capacidad de ver el propósito divino en tu dolor. Dejar de creer en Dios durante los tiempos difíciles es como abandonar la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, el alma se encuentra en un lugar de desesperación. Al abandonar este video, estarás rechazando la posibilidad de ver tu dolor de una manera nueva, rechazando la oportunidad de entender que, a través de la fe, puedes ser transformado. Este es el momento en que Dios desea hablar directamente a tu corazón. Este es el momento de ejercitar la fe y confiar en que Él puede usar el sufrimiento para producir algo mayor en tu vida. Si te rindes ahora, estarás renunciando a uno de los mayores regalos que Dios puede ofrecerte: una fe refinada, que será tu fuerza en tiempos futuros. 3. El propósito divino detrás del dolor. En momentos de sufrimiento, es natural cuestionar el propósito detrás del dolor. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tales dificultades? La verdad es que el sufrimiento no es un castigo, sino muchas veces una herramienta divina para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Dios. Aunque no podamos comprender completamente los designios de Dios, Él nos enseña a lo largo de la Biblia que, incluso en medio de las luchas, existe un propósito eterno que Él está cumpliendo en nuestras vidas. En Isaías 55:8-9, Dios nos habla sobre la diferencia entre su plan y el nuestro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios son mucho mayores que los nuestros. A veces, lo que percibimos como sufrimiento puede ser parte de algo grandioso que Dios está preparando para nosotros, algo que no podemos ver con nuestra limitada perspectiva humana. Cuando Jesús estuvo en la cruz, sufrió de manera indescriptible, pero en ese sufrimiento Él estaba cumpliendo un propósito divino. En Isaías 53:5 leemos: Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz estuvo sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. El dolor de Jesús tuvo un propósito claro: redimir a la humanidad. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue el instrumento por el cual Él trajo perdón y salvación para todos los que creen en Él. De la misma manera, nuestro sufrimiento puede ser usado por Dios para un propósito mayor que quizás no comprendemos de inmediato. El sufrimiento puede ser un proceso de purificación. En 1 Pedro 1:6-7,
La palabra de Dios nos dice: en esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque refinado por fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. Así como el oro se refina en el fuego, nuestra fe se refina en el sufrimiento. Dios permite que pasemos por pruebas y tribulaciones para que nuestra fe se vuelva más fuerte y más preciosa delante de Él. Aunque el sufrimiento es doloroso, no es en vano. Sirve para acercarnos a Dios, para enseñarnos a depender de Él, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Dios desea que a través del dolor busquemos su presencia con más intensidad. Muchas veces, en tiempos de felicidad, podemos olvidar buscar a Dios, pero en el dolor nuestra alma clama a Él, buscando consuelo y dirección. Un ejemplo claro de esto está en la vida de Pablo. Él sufrió de muchas maneras, enfrentando persecuciones, prisiones y dificultades enormes. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo escribe sobre un aguijón en la carne que le pidió a Dios que lo removiera. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Por lo tanto, me siento complacido en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que el sufrimiento no era una maldición, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios en su vida. Él reconoció que, en sus debilidades, estaba más abierto a recibir la fuerza divina. El sufrimiento también nos enseña sobre la naturaleza de Dios. Nos revela que, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de nuestras luchas, podemos confiar en que Dios es bueno y que Él siempre trabaja para nuestro bien. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda esta verdad fundamental. Sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Incluso en las dificultades, Dios está trabajando en nuestra vida de una manera que tarde o temprano será para nuestro beneficio eterno. Este principio es vital. Dios usa el sufrimiento para moldearnos y prepararnos para su obra. No hay dolor que Él permita en nuestras vidas que no tenga un propósito. Cada lucha tiene un valor eterno y con el tiempo podemos ver cómo Dios usa hasta los momentos más oscuros para hacernos más semejantes a Cristo. Cuando confiamos en ese propósito, podemos soportar el sufrimiento con paciencia y esperanza, sabiendo que algo glorioso se está generando en nosotros. Ahora, te pido que prestes mucha atención en los próximos bloques, porque la revelación sobre el propósito divino en el sufrimiento será profundizada de maneras que quizás nunca hayas imaginado. Prepara tu corazón para entender cómo cada sufrimiento en tu vida tiene un propósito divino, una razón que va mucho más allá de lo que puedes ver en este momento. Este es solo el comienzo, y lo que viene a continuación puede transformar tu visión sobre el sufrimiento para siempre. No pares ahora, lo mejor aún está por venir. 4. La transformación a través del dolor. El dolor no solo tiene un propósito divino, sino que también sirve como un agente de transformación en nuestras vidas. A través del sufrimiento, Dios trabaja en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. La Biblia nos habla sobre el proceso de santificación, que es la obra de Dios en convertirnos en más semejantes a su Hijo. Este proceso es a menudo doloroso, pero es absolutamente necesario para nuestra madurez espiritual. En Romanos 8:29, Pablo escribe:
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo de Dios para nuestras vidas es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esto significa que, aunque somos salvos por la gracia, aún hay un proceso continuo de transformación que ocurre a lo largo de nuestra vida. El dolor, entonces, es una herramienta poderosa que Dios usa para refinarnos, eliminando todo lo que no se alinea con su voluntad y haciéndonos más semejantes a Jesús. El sufrimiento nos enseña humildad. Cuando pasamos por dificultades, somos obligados a reconocer nuestras limitaciones y nuestra total dependencia de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo dice: «Tenemos, sin embargo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». El sufrimiento nos recuerda que por más fuertes o capaces que nos sintamos en algunos momentos, somos débiles por nosotros mismos y necesitamos la fuerza divina. Cuando enfrentamos tribulaciones, tenemos la oportunidad de aprender la humildad de Cristo, que aunque siendo Dios, se humilló hasta el punto de morir en la cruz por nosotros. Además, el sufrimiento nos enseña compasión. A menudo somos rápidos para juzgar a los demás en su dolor, pero cuando pasamos por nuestros propios momentos difíciles, comenzamos a entender más profundamente el sufrimiento de los demás. Dios usa nuestras propias experiencias de dolor para enseñarnos a ser más compasivos y extender gracia a los demás. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Al vivir el dolor y experimentar la consolación divina, somos capacitados para confortar y apoyar a aquellos que están en sufrimiento. Otro aspecto de la transformación que el sufrimiento trae es la perseverancia. El sufrimiento nos enseña a confiar en Dios durante las adversidades, a no rendirnos frente a las dificultades, sino a seguir firmes en la fe. En Santiago 1:2-4 se nos desafía a ver la tribulación como una oportunidad para crecer. Hermanos míos, tened por motivo de gran gozo el pasar por varias pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener una obra perfecta, para que seáis perfectos y completos, sin faltar en nada. El dolor y las pruebas desarrollan en nosotros la perseverancia, que es esencial para nuestra madurez cristiana. Cuando pasamos por dificultades y permanecemos firmes en la fe, estamos permitiendo que Dios complete su obra en nosotros. Además, el dolor nos enseña a valorar las bendiciones de Dios. Cuando todo va bien, a menudo nos volvemos complacientes y damos por sentadas las bendiciones divinas. Pero cuando enfrentamos el dolor, comenzamos a valorar más profundamente las cosas buenas que Dios nos da. El sufrimiento nos enseña a reconocer la bondad de Dios en todas las cosas, incluso en las más simples. En Filipenses 4:11-13, Pablo comparte su experiencia de contentamiento en todas las circunstancias. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación, tanto alimentado como con hambre, tanto teniendo en abundancia como padeciendo necesidad. Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. El sufrimiento de Pablo no le impidió encontrar contentamiento en Dios. Al contrario, aprendió a ver cada momento, sea de dolor o de alegría,
como una oportunidad para glorificar a Dios. Finalmente, el dolor nos lleva a una mayor intimidad con Dios. A veces solo nos volvemos a Dios de forma profunda y sincera cuando estamos enfrentando el sufrimiento. El dolor nos quebranta, nos hace reconocer nuestra fragilidad y nos lleva a depender más de Dios. En 2 Corintios 1:9, Pablo revela cómo el dolor lo llevó a confiar más en Dios. En nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El sufrimiento nos hace mirar a Dios con más seriedad, buscando su ayuda y su presencia de manera más intensa. Dios usa el dolor como un instrumento de transformación, moldeándonos para ser más semejantes a Cristo. No importa cuán difícil sea el proceso, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas para algo mucho más grande. El dolor no es el fin, sino solo un capítulo de nuestra jornada espiritual. El sufrimiento puede quebrantarnos, pero también puede rehacernos, creando en nosotros una nueva fuerza, una nueva esperanza y una nueva visión. Ahora, prepárate para lo que viene en los próximos bloques, porque comenzarás a entender cómo aplicar esta transformación en tu vida cotidiana. Lo que Dios quiere hacer en ti no es solo un cambio temporal, sino algo eterno. Mantente atento, porque cada paso del viaje espiritual revelará más de la gloria y el poder de Dios. Lo que estás a punto de descubrir cambiará la manera en que ves el dolor para siempre. 5. El propósito divino detrás del sufrimiento. En medio del sufrimiento es natural cuestionar ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios permite tanto dolor en nuestras vidas? Estas preguntas han resonado en muchos corazones y en la búsqueda de respuestas encontramos la verdad profunda y transformadora de que Dios, en su infinita sabiduría, permite el sufrimiento con un propósito divino. Lo primero que debemos comprender es que el sufrimiento no es aleatorio, ni es un castigo directo de Dios para aquellos que son sus hijos. En cambio, el dolor es muchas veces el medio por el cual Dios nos enseña, refina y prepara para algo más grande. Como está escrito en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Esto nos muestra que, aunque el dolor parezca sin sentido en muchos momentos, Dios tiene un plan soberano y un propósito detrás de cada dificultad que enfrentamos. El sufrimiento nos acerca a Dios de una manera única. Cuando las circunstancias se vuelven insoportables, nos vemos obligados a mirar hacia arriba buscando la ayuda divina. En momentos de alegría y abundancia, nuestra tendencia puede ser la autosuficiencia, pero en el sufrimiento, nuestra dependencia de Dios se vuelve más clara. Dios permite que pasemos por momentos de dolor para que podamos experimentar su cercanía de una manera más profunda. En Salmos 34:18 encontramos consuelo. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja de nosotros en el dolor, Él se acerca. Otra razón por la cual Dios permite el sufrimiento es que Él usa el dolor para enseñarnos a confiar plenamente en Él. Durante los tiempos de adversidad, muchas veces tenemos que aprender a confiar en Dios de una manera que nunca habríamos aprendido en tiempos de paz. El sufrimiento, cuando se ve a la luz de Dios, nos enseña a confiar en su soberanía incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Proverbios 3, 5, 6, la palabra de Dios nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
El dolor nos enseña a no confiar en nuestra propia sabiduría o en nuestras circunstancias, sino en Dios, que ve más allá de lo que podemos comprender. Además, el sufrimiento nos moldea para ser más semejantes a Cristo. Si pensamos en la vida de Jesús, veremos que Él no escapó del dolor, sino que lo experimentó en toda su intensidad. Él sufrió en nuestro lugar, tomando sobre sí nuestros pecados y dolores. En Isaías 53, 3, 4 se profetiza sobre Jesús. Fue despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores y experimentado en los trabajos, y, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y nosotros no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores tomó sobre sí. Jesús experimentó el dolor para que pudiéramos entender que el dolor no es algo que Dios ignora. Él nos entiende profundamente y en nuestro sufrimiento Él está con nosotros, guiándonos y consolándonos. Al pasar por dificultades, somos llamados a reflexionar sobre la vida de Cristo y a su imagen crecemos. Dios también usa el sufrimiento para producir frutos espirituales en nuestras vidas. Aunque el dolor pueda parecer solo destrucción a primera vista, puede ser el suelo fértil donde la paciencia, la perseverancia, la compasión y otras virtudes son cultivadas. En Juan 15:2, Jesús habla sobre la poda de la vid, un proceso que parece doloroso, pero que tiene un propósito glorioso. Todo ramo que, estando en mí, no da fruto, Él lo corta, y todo aquel que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. El sufrimiento, de alguna manera, es una poda en nuestras vidas espirituales que nos prepara para ser más fructíferos en el reino de Dios. El sufrimiento también puede ser una manera en que Dios nos moldea para cumplir su llamado. Muchas veces Él usa el dolor y las dificultades como parte de un plan mayor para prepararnos para servir a otros de manera más eficaz. El dolor que pasamos puede convertirse en un ministerio para otros. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos enseña: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda la consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios permite que experimentemos el sufrimiento, no solo para nuestro bien, sino para que podamos ser una fuente de consuelo y ayuda para aquellos que también están pasando por dificultades. Cuando entendemos el propósito divino detrás del sufrimiento, comenzamos a ver el dolor de una manera completamente diferente. Ya no solo estamos soportando las dificultades, sino permitiendo que Dios las use para moldearnos, enseñarnos, prepararnos y transformarnos. El sufrimiento no es algo que Dios desea para nosotros, pero Él usa las situaciones difíciles de nuestras vidas para crear en nosotros un carácter que refleja su gloria. Ahora, prepárate para los próximos bloques, donde verás cómo puedes aplicar estas poderosas verdades en tu propia vida. El sufrimiento puede parecer abrumador, pero Dios tiene algo grande y eterno reservado para aquellos que permanecen firmes. No te pierdas lo que está por venir. Los próximos pasos en tu jornada de fe transformarán aún más la manera en que ves el dolor y la vida. 6. ¿Cómo encontrar fuerza en el dolor? Cuando enfrentamos momentos de sufrimiento, parece que toda nuestra fuerza es consumida por el dolor y la angustia. Sin embargo, es en esos momentos que somos llamados a descubrir una fuerza que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. La verdad es que, en el dolor, podemos encontrar una fuerza sobrenatural que nos sostiene y nos permite perseverar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse.
En primer lugar, necesitamos entender que esta fuerza no proviene de nuestra propia capacidad o resistencia. De hecho, Dios frecuentemente permite que pasemos por situaciones de sufrimiento justamente para mostrarnos que nuestra fuerza está en nuestra dependencia de Él. En 2 Corintios 12, 9, 10, el apóstol Pablo comparte una experiencia en la que Dios le habló. Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Con gusto, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo reconoció que en sus momentos de debilidad, la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo, y fue justamente en esos momentos de dolor que experimentó el poder divino de una manera más profunda. Esta fuerza de la que hablamos no es una fuerza que evita el sufrimiento, sino una fuerza que nos permite atravesarlo. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo escribe: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Lo que nos enseña aquí es que nuestra fuerza no está en nuestra capacidad personal, sino en la capacitación divina que nos permite enfrentar cualquier situación. Cuando estamos débiles, Dios nos fortalece. Cuando estamos sin dirección, Él nos guía. Cuando estamos sobrecargados, Él nos da descanso. Además, es importante saber que, incluso en el dolor, podemos experimentar paz. Esto puede parecer contradictorio, pero es la realidad de la vida cristiana. La paz que Dios ofrece no es la paz que el mundo ofrece, una paz superficial o sin tribulación. En Juan 14:27, Jesús nos asegura: «Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz de Dios es una paz que, aunque no nos libra del sufrimiento, nos sostiene y nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Va más allá de nuestra comprensión humana y nos capacita para continuar. Para encontrar esta fuerza divina, es esencial que cultivemos una vida de oración e intimidad con Dios. Cuando oramos, nos estamos conectando con la fuente de nuestra fuerza. La oración no es solo una petición de alivio inmediato, sino un medio por el cual nos entregamos a Dios y nos rendimos a su voluntad. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye a echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Cuando nos entregamos a la oración, Dios nos fortalece y nos da el valor de seguir adelante, incluso cuando no vemos la salida. Otra manera de encontrar fuerza en el dolor es a través de las promesas de Dios en su palabra. La Biblia está llena de promesas de consuelo, fuerza y esperanza para aquellos que están sufriendo. Al meditar en estas promesas, nuestros corazones son renovados y somos recordados de que el dolor no es eterno. En Isaías 40:31 se nos anima: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Estas palabras nos recuerdan que nuestra fuerza viene del Señor y que aunque el camino sea largo, Él nos capacitará para seguir adelante. La comunidad de fe también juega un papel fundamental en ayudarnos a encontrar fuerza en el dolor. En momentos de sufrimiento, a menudo nos sentimos aislados y solitarios. Sin embargo, la iglesia es un lugar de apoyo y aliento, donde podemos compartir nuestras luchas y encontrar fuerza a través de la oración y el apoyo de otros cristianos. En Gálatas 6:2 se nos instruye a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. La solidaridad de la iglesia nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor y que juntos podemos soportar las dificultades de la vida. Finalmente, al mirar el ejemplo de Jesús, encontramos la mayor fuente de fuerza. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por un sufrimiento inimaginable, siendo rechazado, humillado
y finalmente crucificado. Sin embargo, Él nunca perdió la confianza en su Padre y fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo que le estaba propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos muestra que, incluso en el sufrimiento más profundo, podemos encontrar fuerza al mantener nuestros ojos fijos en el propósito mayor de Dios y en la gloria que Él ha preparado para nosotros. Ahora te invito a reflexionar sobre cómo esta fuerza puede transformar tu propia vida. ¿Has confiado en Dios durante tus momentos de dolor? ¿Has buscado su palabra y la oración como fuentes de renovación? En el próximo bloque, exploraremos cómo puedes vivir con la confianza de que, incluso en el sufrimiento, Dios está trabajando en ti y por ti. No te pierdas la revelación que está por venir. 7. El propósito divino en el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento pueden hacernos cuestionar el motivo de todo, pero la verdad es que, como cristianos, estamos llamados a ver el sufrimiento desde una perspectiva divina. Dios no permite que enfrentemos dificultades sin un propósito. Incluso en los momentos más difíciles, hay un propósito oculto que, cuando se revela, trae crecimiento, transformación y, sobre todo, un conocimiento más profundo de su voluntad para nuestras vidas. Primero, debemos entender que el sufrimiento puede ser una herramienta de Dios para moldearnos y purificarnos. En Santiago 1:2-4 se nos instruye a considerar como un motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, una vez confirmada, produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener una acción completa, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un proceso a través del cual Dios trabaja en nosotros. Él usa las dificultades para refinar nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. El dolor puede ayudarnos a ser más pacientes, más humildes y más confiados en la provisión de Dios. En 1 Pedro 1:6-7, también se nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito purificador, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque refinado por fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Así como el oro se refina por el fuego, nuestras almas son refinadas por el sufrimiento. Él purifica las impurezas de nuestra vida y nos prepara para algo más grande. El sufrimiento también nos acerca a Dios. En momentos de dolor, nuestras oraciones se vuelven más sinceras y profundas. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos recuerda que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando pasamos por dificultades y recibimos consuelo divino, somos capaces de ofrecer ese consuelo a los demás. El sufrimiento nos permite experimentar el consuelo de Dios de una manera que nos capacita para ayudar a otros que también están pasando por dificultades. Además, el sufrimiento nos enseña a confiar plenamente en Dios. En 2 Corintios 1:9, Pablo habla de un momento en que él y sus compañeros se sintieron completamente desesperados, pero esa experiencia los llevó a confiar en Dios de una manera más profunda. Pero en nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios, que resucita a los muertos. El sufrimiento nos hace darnos cuenta de que nuestra confianza no puede estar en nuestras propias fuerzas, sino en Dios, que es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Él usa las situaciones difíciles para enseñarnos a depender de Él y reconocer su soberanía en todas las circunstancias. Dios también usa el sufrimiento para prepararnos para un futuro mejor. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. El sufrimiento presente, por doloroso que sea, es temporal y está siendo usado por Dios para prepararnos para algo mucho más grandioso. La promesa de una vida eterna con Dios, donde no habrá más dolor ni lágrimas, es el consuelo definitivo para los cristianos. El sufrimiento no es en vano, nos prepara para la gloria que está por venir. La Biblia también nos enseña que a través del sufrimiento, Dios nos capacita para ser una luz para los demás. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, y Él usó su propia vida y sufrimiento como ejemplo. Cuando pasamos por dificultades con fe y perseverancia, somos testigos poderosos del amor y la gracia de Dios. El mundo nos observa y ve cómo reaccionamos ante el sufrimiento, y al ver nuestra confianza en Dios, puede ser tocado por la luz de Cristo que brilla en nosotros. Ahora, es importante recordar que el sufrimiento nunca es algo que Dios desea para nosotros de manera cruel. En Jeremías 29:11, Dios nos declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Aunque el sufrimiento es una realidad en la vida cristiana, no es un fin, sino una parte del proceso de Dios para transformarnos y acercarnos más a su voluntad. Y por último, uno de los mayores propósitos del sufrimiento es enseñarnos a confiar en el poder de Dios para restaurar todo lo que se ha perdido. En Joel 2:25, Dios promete: restauraré los años que fueron consumidos por la langosta, el saltón, la oruga y el revoltón. Dios tiene el poder de restaurar incluso lo que fue destruido por el dolor y el sufrimiento. Él es capaz de traer nuevos comienzos, de sanar las heridas más profundas y de transformar nuestro dolor en algo hermoso y redentor. Por lo tanto, el sufrimiento tiene un propósito divino. No es algo que deba ser ignorado o evitado, sino algo que, si lo entendemos correctamente, puede llevarnos a un crecimiento espiritual inmenso. Dios usa el sufrimiento para moldearnos, acercarnos a Él y prepararnos para algo más grande. A medida que avanzamos al próximo bloque, prepárate para entender cómo esta perspectiva divina sobre el sufrimiento puede transformar completamente tu visión de la vida. No te pierdas la revelación que está por venir. 8. Cómo el sufrimiento nos transforma en testigos vivos. A medida que seguimos explorando el sufrimiento desde la perspectiva divina, es fundamental comprender que el sufrimiento no solo nos moldea espiritualmente, sino que también nos transforma en poderosos testigos de Dios para el mundo. Cuando atravesamos dificultades con fe y perseverancia, nuestra vida se convierte en una declaración viva de la gracia, el poder y el amor de Dios. El sufrimiento, cuando se vive fielmente, crea en nosotros una oportunidad única para impactar a aquellos a nuestro alrededor y testificar del poder transformador de Cristo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser usado para glorificar a Dios. En 2 Corintios 12, 9, 10, habla sobre un aguijón en la carne que pidió a Dios que lo eliminara. Pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Esto nos enseña que en nuestros momentos de mayor debilidad y sufrimiento, Dios se revela de la manera más poderosa. En lugar de quitar el sufrimiento, Él nos fortalece para soportarlo y nos capacita para testificar de su fidelidad, incluso en medio de las dificultades. Es en los momentos de dolor cuando nuestra fe se vuelve más auténtica y visible. Cuando todo parece perdido y el sufrimiento se siente insoportable, nuestra elección de seguir confiando en Dios, adorarlo y ser agradecidos es un testimonio que habla más fuerte que las palabras. Es en este lugar de debilidad donde Dios puede mostrar su fortaleza. Y es allí donde las personas a nuestro alrededor notan algo diferente en nosotros. Puede que no comprendan la razón de nuestra paz, pero verán una fe inquebrantable que solo puede ser explicada por la presencia de Dios en nuestras vidas. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El sufrimiento puede ser el escenario donde la luz de Cristo brilla más intensamente. Cuando somos capaces de mantener nuestra esperanza en Dios durante las adversidades, nuestra vida se convierte en una poderosa demostración de fe que glorifica a Dios y atrae a otros hacia Él. Nuestro comportamiento en tiempos difíciles se convierte en un reflejo del carácter de Cristo y un testimonio de su presencia viva y activa en nosotros. Además, el sufrimiento nos enseña a compadecer a aquellos que están pasando por experiencias similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando atravesamos dificultades y experimentamos el consuelo de Dios, adquirimos una profunda empatía por los demás y una capacidad única para confortar a aquellos que están sufriendo. El sufrimiento, por lo tanto, nos prepara para ser agentes de sanación y esperanza para los demás. La Biblia está llena de historias de personajes que a través del sufrimiento se convirtieron en poderosos testigos del poder de Dios. El propio Jesús, en su muerte en la cruz, se convirtió en el mayor ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser usado para cumplir la obra redentora de Dios. En Filipenses 2:8-11, vemos cómo la humildad y el sufrimiento de Cristo lo llevaron a su exaltación. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El sufrimiento de Jesús no fue en vano, fue la clave para nuestra salvación, y así nos llama a seguir su ejemplo. En Juan 12:24, Jesús habla de una verdad fundamental sobre el sufrimiento. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El sufrimiento, al igual que la muerte del grano de trigo, es una oportunidad para dar fruto. Cuando atravesamos dificultades con fe y perseverancia, esto da como resultado frutos espirituales que bendicen nuestra vida y la vida de los demás. El sufrimiento, a diferencia de lo que podemos imaginar, no es una pérdida. Es una semilla plantada en tierra fértil que, al ser cultivada por la gracia de Dios, da una cosecha abundante de bendiciones espirituales. El sufrimiento también nos prepara para servir a los demás de manera más eficaz. En Filipenses 1:12-14, Pablo comparte cómo las dificultades que enfrentó resultaron en más oportunidades para el avance del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Incluso en tiempos de sufrimiento,
Dios puede usar nuestras experiencias para difundir su palabra e impactar las vidas de aquellos a nuestro alrededor. El sufrimiento no es un obstáculo para la obra de Dios. Por el contrario, es un medio por el cual Él nos capacita para servir con más empatía y compasión. Así, el sufrimiento nos transforma no solo en testigos vivos, sino en instrumentos de Dios para difundir su luz en el mundo. Nos capacita para ser ejemplos vivos de la fidelidad de Dios y agentes de transformación en la vida de los demás. Como cristianos, estamos llamados a no solo sobrevivir al sufrimiento, sino a usarlo como una oportunidad para glorificar a Dios e impactar el mundo que nos rodea. A medida que continúas viendo este video, mantente atento al próximo bloque, donde exploraremos el poder de la fe en medio del sufrimiento y cómo puede impulsarnos a vivir de manera radicalmente transformada. Estás a punto de descubrir la clave para vencer el dolor y experimentar una vida de victoria en Cristo. No te pierdas lo que viene a continuación. El 9. El testimonio vivo. Cómo el sufrimiento nos convierte en instrumentos de sanidad y liberación. El sufrimiento no solo moldea nuestra fe, sino que también nos convierte en poderosos instrumentos de sanidad y liberación para aquellos que nos rodean. Cuando atravesamos tiempos difíciles con Dios a nuestro lado, nuestra experiencia se convierte en una fuente de esperanza para los demás, una luz que brilla en las tinieblas. El poder del testimonio es innegable. La manera en que manejamos el sufrimiento revela el carácter de Dios y transmite su amor a un mundo desesperado por redención. En Apocalipsis 12:11 leemos que los cristianos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El testimonio de nuestra vida, especialmente cuando es forjado en el fuego del sufrimiento, tiene un poder sobrenatural para vencer las adversidades. La manera en que reaccionamos al sufrimiento, con fe, esperanza y confianza en Dios, es la clave para un testimonio que puede transformar vidas. Estamos llamados no solo para ser sanados por Dios, sino también para ser canales de sanidad para los demás, usando nuestra historia como una herramienta poderosa en las manos del Señor. Cuando Dios nos lleva a través de un proceso de sufrimiento, Él nos está moldeando no solo para nuestra edificación personal, sino para que podamos ser usados en su plan redentor para el mundo. En 2 Corintios 1:4, Pablo afirma que Dios nos consuela para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación. Nuestra experiencia de dolor, cuando la atravesamos con fe y confianza en Dios, nos capacita para ofrecer consuelo genuino a aquellos que están en medio de la tormenta. El sufrimiento nos vuelve más sensibles al dolor de los demás, más compasivos y dispuestos a ayudar. Jesús, como el mayor ejemplo de sufrimiento y sanidad, también nos llama a seguir su ejemplo. En Mateo 14:14, vemos que al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando atravesamos sufrimiento, nuestra compasión se vuelve más profunda, porque entendemos lo que es estar en el dolor. Este tipo de compasión es lo que Dios desea desarrollar en nosotros, una compasión que no solo siente el dolor, sino que se mueve para traer sanidad, tal como Jesús lo hizo en su vida terrenal. Al ser sanados por Él, estamos llamados a sanar a los demás, llevando la luz de Cristo a las personas que nos rodean. El sufrimiento también nos enseña a depender de Dios de una manera más profunda. En momentos de dolor, cuando todas las demás fuentes de consuelo parecen fallar, es cuando Dios revela su fidelidad y poder de manera más clara. El salmista nos enseña a confiar en el Señor en nuestros tiempos de aflicción.
El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Cuando atravesamos el sufrimiento, aprendemos a confiar más plenamente en Dios, y esta confianza es algo que podemos compartir con los demás. Nuestra fe, forjada en el sufrimiento, se convierte en una herramienta poderosa para liberar a otros de la desesperanza y guiarlos hacia la sanidad en Cristo. Sin embargo, el sufrimiento también puede ser un momento de liberación personal. Muchas veces, Dios usa nuestras dificultades para liberarnos de ataduras emocionales, espirituales o incluso físicas que nos aprisionan. En 1 Pedro 1, 6, 7, Pablo nos habla sobre cómo el fuego del sufrimiento purifica nuestra fe, haciéndola más preciosa que el oro. A medida que enfrentamos las dificultades con fe, Dios usa esos momentos para refinar nuestro carácter y liberarnos de todo lo que nos impide vivir plenamente en su voluntad. Esta libertad no es solo para nosotros, sino también para aquellos que al observarnos se sienten inspirados a buscar la misma libertad en Cristo. Cuando atravesamos el sufrimiento, también estamos llamados a perdonar y liberar a los demás. El perdón es una de las formas más poderosas de liberación que podemos experimentar en Cristo, y muchas veces el sufrimiento nos lleva a confrontar cuestiones no resueltas y a liberar cualquier rencor o amargura que podamos cargar. En Mateo 18, 21, 22, Jesús nos enseña que debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, mostrándonos que el perdón es una práctica continua que libera nuestra alma para la sanidad. Al ser liberados del peso del perdón, nos convertimos en agentes de liberación para los demás, ayudándoles a experimentar la libertad que encontramos en Cristo. Además, el sufrimiento nos prepara para una misión mayor, la misión de hacer discípulos. Jesús, al sufrir en la cruz, nos dio el ejemplo definitivo de cómo el dolor puede ser usado para cumplir el propósito de Dios. Cuando miramos al sufrimiento en la luz del Evangelio, vemos que tiene el poder de moldearnos y capacitarnos para la misión de difundir las buenas nuevas de Cristo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos comisiona a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y muchas veces es a través del sufrimiento que somos capacitados para hacer esto con una compasión genuina y una fe más profunda. Por lo tanto, el sufrimiento no es solo un proceso de dolor, sino una jornada de transformación que nos capacita para ser instrumentos de sanidad y liberación para los demás. Cuando atravesamos dificultades con la ayuda de Dios, nuestra vida se convierte en una poderosa herramienta en las manos del Señor para difundir su amor y su verdad al mundo. El sufrimiento, lejos de ser una maldición, es una oportunidad divina para convertirnos más en Cristo y cumplir nuestra misión de difundir el Evangelio y hacer discípulos. En el próximo bloque, exploraremos cómo el sufrimiento no es el final, sino el inicio de una nueva fase en nuestra vida espiritual, donde descubrimos un propósito mayor en medio del dolor. No te lo pierdas. 10. El camino hacia la victoria. Cómo el sufrimiento nos prepara para la gloria. Hemos llegado al momento final, donde podemos entender de una vez por todas que el sufrimiento, aunque desafiante, no es el final de nuestra historia. Al contrario, es a través de él que somos preparados para algo mucho más grande. En Romanos 8:18, Pablo nos enseña: considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. El sufrimiento es temporal,
pero la gloria que Él prepara para nosotros es eterna y gloriosa. En Cristo, el sufrimiento es una preparación para la gloria. Cuando pasamos por el fuego, Dios nos purifica y nos prepara para la recompensa eterna que Él ha reservado para nosotros. Así como Jesús, a través de su muerte y resurrección, experimentó el dolor para conquistar la victoria, nosotros también, al enfrentar las adversidades con fe y confianza en Dios, somos moldeados para la victoria eterna. El sufrimiento nos hace más semejantes a Cristo y es a través de esta semejanza que somos capaces de alcanzar la gloria divina. Jesús nos dejó claro que, al seguir su ejemplo y enfrentar las dificultades con fe, también seremos glorificados con Él. En 2 Corintios 4:17, Pablo afirma que nuestros leves y momentáneos sufrimientos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. La gloria que Dios prepara para nosotros no es una gloria temporal como la que el mundo ofrece, sino una gloria eterna que trasciende todo dolor y sufrimiento. Esta es la recompensa de un cristiano fiel, aquel que persevera en las dificultades y se mantiene firme en la fe. El sufrimiento también nos enseña a esperar con paciencia la manifestación de esa gloria. En Santiago 5:7-8 se nos anima a ser pacientes, pues la venida del Señor está cerca. El sufrimiento es una forma de que Dios nos enseñe a confiar en su tiempo, a esperar su intervención y a creer que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de nuestro dolor. Cuando esperamos con paciencia, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se profundiza. Es en esta espera que somos formados para la gloria que está por venir. Por último, el sufrimiento nos prepara para una victoria que va más allá de cualquier comprensión humana. La gloria de Dios es algo que nuestros corazones no pueden comprender totalmente en este momento, pero podemos estar seguros de que es real y está reservada para aquellos que perseveran en la fe. La recompensa final, la gloria eterna con Cristo, es el propósito que da sentido a nuestro sufrimiento presente. Y al llegar a esa gloria, seremos finalmente revelados como hijos e hijas de Dios, herederos de su reino, compartiendo su majestad por siempre. Para ti que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a ir al primer comentario fijado y hacer clic en el enlace. Hemos llegado al final de este viaje espiritual, pero en realidad es solo el comienzo de un camino mucho más profundo y transformador. Al reflexionar sobre el sufrimiento y la fe, entendemos que no estamos solos en nuestras aflicciones, que Dios está con nosotros en cada momento, sosteniéndonos y moldeándonos. Tú, que llegaste hasta el final de este video, has demostrado no solo un deseo de entender, sino también una valentía y una fe que pocos tienen. El viaje espiritual exige paciencia, compromiso y, sobre todo, perseverancia. Pocos logran ver hasta el final un video como este. Por eso, eres especial. Ya no eres una persona cualquiera. Eres alguien que eligió caminar por el camino de la sabiduría divina. Alguien que tiene sed de verdad, de transformación y de una vida que glorifique a Dios. Ahora es el momento de que te comprometas aún más con este camino. Quiero que comentes una frase específica, una frase que demuestre al mundo tu compromiso y que me haga saber que llegaste hasta el final de este video. Comenta abajo: perseveré hasta el final porque mi alma está sedienta de la presencia de Dios. Esta es la frase que marcará tu compromiso con el aprendizaje, con la transformación y con la verdad. Comparte este mensaje no solo para ser parte de un viaje de fe, sino para ser un faro de luz para aquellos que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, es hora de reflexionar sobre lo que significa hacerlo.
Suscribirte a este canal es un acto de compromiso, una elección consciente de mantener tu fe viva y constante. Piensa en ello como una planta que necesita agua para crecer. El canal es el agua y tu suscripción es el vaso que sostiene el crecimiento. Al hacer clic en suscribirse, le estás diciendo a Dios: quiero más, quiero crecer, quiero ser cada vez más como Cristo. Y al no hacerlo, estás inconscientemente diciendo que estás dispuesto a vivir sin el nutriente espiritual que necesitas para florecer. Cuando compartes este video, estás propagando la palabra de Dios y la luz del Evangelio. No hay mayor llamado que ese: llevar el mensaje de Cristo a los demás. Tienes el poder de tocar vidas, de transformar realidades. No subestimes el impacto de compartir este video. Tu acción puede ser la respuesta a la oración de alguien que busca entendimiento, consuelo o una palabra de fe. El simple acto de compartir no solo es una forma de ayudar a propagar la palabra de Dios, sino también un paso en el camino hacia la verdadera sabiduría y obediencia. Imagina que cada clic en el botón de compartir es un paso más cerca de un mundo más iluminado por la verdad divina. No dejes de ver los próximos videos, porque cada uno de ellos tiene algo único para ofrecer a tu vida espiritual. Son como llamas encendidas que mantienen el calor de tu espíritu vivo. No permitas que esta llama se apague. Suscríbete y mantente firme en tu viaje espiritual. Cada video es una nueva oportunidad para crecer, ser transformado por la palabra de Dios y profundizar tu fe. Ahora, cuando el video termine, te pido, no pauses, no apagues. Quédate en silencio por unos minutos y experimenta la paz que viene con la música que acompaña esta reflexión. Dedica algunos minutos para alabar y agradecer al Señor. Agradece por el día, por tu vida, por todo lo que Él ha hecho por ti y por todo lo que Él aún hará. Este es el momento de silencio, de introspección y de adoración. Permítete sentir la conexión con lo divino y llenarte de la paz que solo Él puede ofrecer. No interrumpas la experiencia. Deja que la música y la paz llenen tu corazón y que tu alma se fortalezca aún más. Dios está contigo en cada paso de este viaje. Sigue fiel, sigue buscando y sobre todo, sigue confiando. Que tu fe nunca decaiga, que sigas creciendo y siendo luz donde quiera que vayas. Que la bendición del Señor esté sobre tu vida.